Hace 2 años yo comencé con el argumento de que Dios está llevando a la iglesia a través de una transición. Hace pocas semanas comencé con el argumento de que esa transición es en realidad Dios creando o forjando o formando un ejército de su iglesia debido a que estamos en fin de tiempos y fin de tiempos, la segunda venida es en realidad una ofensiva militar. Tal cual estoy haciendo el argumento de que la iglesia está siendo forjada y formada como un batallón de ese ejército de Dios. Y este video trata de ciertas cosas que ya es completa confirmación de que estos argumentos tal cual. Lo que voy a compartir son cosas que el Señor me ha revelado. Comenzamos con cuando yo tenía 4 años de edad. En Estados Unidos yo estaba allá y empecé mi prejardín, kindergarten allá. Algo que hacíamos una vez a la semana, no me acuerdo si eran los viernes o los miércoles, pero nos llevaban a la biblioteca. Nos sentaban en el piso y la bibliotecaria venía y nos contaba el cuento de la semana. Entonces era un espacio de 30 minutos donde ella se sentaba en una silla. Una señora muy querida, tenía sus 80 años. Comenzaba, érase una vez, tal cosa, tal personaje y duraba 15 segundos hablando y yo de pronto mi mente se iba más allá del espacio a otros mundos. Me perdía durante media hora y cuando ya ella estaba terminando regresaba y la escuchaba decir y así terminó tal cuento y empezaban a hacer preguntas y comentarios acerca del cuento y qué piensas tú de lo que pasó y no sé qué, y a mí siempre me daba miedo que me preguntaran a mí algo del cuento porque yo no estaba, yo me iba a otros mundos. Y fue en esos momentos cuando me di cuenta de que yo soy distraído y tengo problemas de concentración. ¿Por qué cuento ese cuento? Bueno, ya hablaremos de eso. Más bien hablemos de esto. Esto es la gráfica de flujo. Esto es un registro de las cosas que recibimos del Señor acá en casa, personalmente y en familia. Sueños, visiones, palabras audibles, todo lo que sea espiritual, lo anotamos y lo vamos recompilando para después ir mirando qué temas están surgiendo de toda esa información que se recompila y vamos armando cuadros de información, de revelación, de cosas que el Señor está mostrándonos con un propósito. Entonces quiero mirar ciertas anotaciones ahí a lo largo de los años. Comencemos con esta anotación. Esto es de agosto 29 de 2008, una reunión dorada. Palabra de Dios, él dijo, los tiempos se iban a poner peores aún antes de comenzar el fin. Solo los que están en comunión podrán sobrellevarlos. Él no ha llamado a su ejército ni a religiosidad ni a la mediocridad. Nosotros no lo estábamos buscando, así que, ¿qué esperábamos? Hay que velar y orar. Incluye esa anotación porque ahí es donde utiliza la palabra ejército. Me pareció como relevante para ir formando el cuadro que quiero hacer aquí. Y aquí nos manda a decir que hay que velar y orar. Esto es algo que nos han hablado una y otra vez de velar y orar porque los tiempos ya están aquí y velar y orar es algo, digamos, esencial para estos tiempos. Y ahí, como pueden ver, fue un jalón de orejas porque estábamos como mal en ese sentido. Bueno, miremos este apunte de agosto 1, 2013, un sueño que tuve, lee más o menos así. Era como un valle desértico de México, pero de pronto yo lo caminaba y se convirtió en Argentina. En la montaña quedaba un pueblo muy empinado y algo industrial, como futurístico, como postapocalíptico. Subí al pueblo, de pronto pasé por una puerta y estaba en un colegio campestre. Era un estudiante ahí, pero no sabía dónde estaba. En otras palabras, yo pertenecía a ese colegio, pero jamás había estado ahí, no reconocía nada ni a nadie, pero por alguna razón yo pertenecía ahí. Caminaba por todos lados, no conocía a nadie.
Había una sección acordonada donde los estudiantes solo podían pasar por huella biométrica. Tuve miedo de que descubrieran de que no pertenecía ahí, pero tenía la certeza de que sí pertenecía ahí en ese colegio. De hecho, logré pasar con mi huella digital. Al otro lado estaban en formación por cursos. No sabía cuál era mi curso. Había un cuaderno de un profesor con información, sabía que ahí estaría mi nombre y curso. Traté disimuladamente de encontrarme, pero no pude. Entonces el profesor estaba ahí con el cuaderno bajo su brazo y yo estaba tratando de mirar ahí disimuladamente dónde estaba mi nombre para saber dónde ubicarme. Al fin encontré mi nombre, pero no encontraba o leía bien lo que decía. Mi nombre estaba escrito en cursiva y a lo largo horizontalmente del cuaderno. Muchas anotaciones por toda la página. Pasé al sector de columpios, me puse a hacer barras de espalda sin ningún esfuerzo. Había un grupo de estudiantes ahí sentados socializando, me sentía desubicado y me acomplejé. Entonces, sí, habían grandes, digamos, formaciones de cursos, se estaban formando por cada curso. Yo no sabía dónde ubicarme, no sabía dónde pararme, dónde ir, estaba todo como muy inseguro, muy acomplejado. Y creo que eso empieza ya a hablar sobre formación, sobre escuadrones, sobre como ese tipo de organización, pero era colegio, donde soy estudiante, soy joven y aún así estoy desubicado. Ok, pasemos a este otro pedazo ahí que creo que se puede incluir. 2015, octubre 19. Mi esposa soñó lo siguiente. Ella hablando aquí en primera persona. Salimos al parque. Era muy grande. Empezaron a caer estrellitas del cielo. Era de día. Yo estaba mirando con la hija nuestra y le dije a Evan, pero como había tanto sol no se veía bien. Nos pusimos gafas y pudimos ver que cada estrellita era una persona. Pensé que era el rapto, pero Evan insistía que no. Yo dije que teníamos que ir a casa, pero resulta que el parque era el patio de la casa. Le dije a Evan que si él no se había dado cuenta que nuestra casa era pequeña, pero el patio era enorme. Evan se quedó pensando. Nos acordamos del profeta Roy, quien había dicho que el patio es la retaguardia, simboliza la retaguardia. Yo dije que estaba mal que tuviéramos una retaguardia tan enorme, pues ahí cabía un ejército. Evan dijo que vendiéramos lotes, pero yo dije que no estaba bien vender lo que no nos pertenece, más bien teníamos que cercarlo y llenarlo de animales. Estábamos discutiendo cuando nuestra hija dijo que eso no era de nosotros. Después aparecimos en otro parque. Esta vez en el cielo decía pecado y había homosexuales besándose, peleas, disturbios, sensualismo, etc. Solo yo los veía. Le decía a Evan, pero él se fastidiaba y decía que ahí no había nada. Yo pensé que a lo mejor estaba viendo cosas imaginarias. Otra vez nos devolvimos a la casa, pero ya no tenía ese patio, estaba normal. Estaba Evan en el computador, había una lista de los más buscados. En esas estaba mi hermano y Evan y otros hombres que yo conocía. Yo le pregunté por qué estaba ahí y Evan se puso pálido. Evan decía que no había hecho nada. Luego llegó la policía a la puerta. Evan se escondió. Había un escondite en el piso. Yo le abrí a la policía. Entraron a revisar todo. Se fueron, pero tenía la casa vigilada. Yo le dije a Evan que debía entregarse y reconocer lo que hizo. Él dijo que podía trabajar desde casa y nunca salir. Yo dije que no podía vivir así, que todo el mundo iba a saber que éramos criminales. Luego otra vez estaba en el patio y esta vez pude ver que eran ángeles cuales caían del cielo. Una voz dijo, solo el 1% de la población se iría conmigo hoy. Me puse muy pálida y pensé que me había quedado. Ok, entonces note que aquí hay como cosas apocalípticas ya sucediendo. ¿Y cuál es mi actitud? Estoy en una lista de buscados y mi decisión o mi actitud es de quedarme en casa sin salir, trabajar ahí como si nada y listo. Ok, sigamos. Esto es Reunión Dorada, diciembre 30, 2016. Estas son visiones. Estas son visiones que nos está dando el Señor en esta reunión.
La visión de mi esposa. Jesús de la Biblia en la orilla de un mar. Jesús empujaba la barca. Me llamaba para que ayudara a empujar. Yo decía que no. Él insistía. Finalmente empujó la barca al mar. Se subió con sus discípulos. Me extendió la mano para que yo subiera. No fui capaz. Salieron al mar. ¿Ok? Entonces mientras ella estaba teniendo esa visión, esta era la visión que yo estaba recibiendo al mismo tiempo. Bañera grande, antigua, de porcelana, volteada a la orilla del mar. Me pareció que tenía una puertica en la mitad. Pasó unos minutos y le preguntamos al Señor acerca de cuestiones de las visiones. Yo le pregunté, una bañera grande al revés en el mar. O sea, mi esposa también estaba en el mar, pero estaba con la cuestión de Jesús, la barca. Yo porque estaba viendo una bañera antigua, grande de porcelana, volteada en la orilla del mar. Y el Señor pues me dio la revelación. Me dijo, la bañera es mi estudio. Este estudio. La bañera es mi estudio. Me he encerrado ahí. Entonces, aquí es donde tengo que ir revelando cosas acerca de mí. Yo tal cual como la visión, me he encerrado aquí. Esto se ha convertido en una burbuja donde yo estoy a salvo de todo lo malo allá en el mundo. Es como el Señor diciéndome que me volví un ermitaño, aislado, escondido. Mientras que mi esposa, el Señor está extendiendo su mano diciendo que suba a la barca, tenemos que ir al mar. ¿Qué es el mar? Simbólicamente el mar representa el mundo. Y mi esposa está como nerviosa porque pues es el mar, es mar abierto. Y entonces finalmente dice que no. Entonces ahí estamos empezando a ver problemas, tanto de parte de ella como de parte mío. Hay, digamos, una desincronización con el Señor, con lo que debemos estar haciendo, no lo estamos haciendo. Ahora pasemos a este sueño que tuve en marzo 14 de este año 2022, día soleado, algún lugar en Estados Unidos. Estaba como con vestimentas verde militar. Tenía a mi cargo un puente para proteger. Era puente pequeño, como de zona rural, de 2 carriles, concreto claro. Lo había limpiado porque tenía moho. Seguía un poco manchado. Unas cuadras más abajo había otro puente más grande custodiado por un grupo. Fui y me mostraban cómo lo mantenían limpio en grupo y con distribución de tareas. Estaba limpio, sin manchas. Ok, entonces ahora empiezo a verme con vestimentas militares. Estoy cuidando un puente. Simbólicamente, un puente representa pacto, porque digamos que tiene la forma de un arco. Conecta 2 puntos. Entonces los que están allá, los que estamos acá, podemos y uno ir al otro lado. Eso es lo que representa generalmente. No sé si eso es lo que está hablando aquí, pero ciertamente hay un contraste de estar trabajando a solas y lo que es otro grupo trabajando en unión. Son mucho más efectivos. Vuelvo y digo, son detallitos que se va armando para dar todo como este cuadro que quiero dar. Y bueno, finalmente llegamos a lo que pasó hace unas semanas. Octubre 17, 2022. Tuve un sueño. Estaba en oficina de reclutamiento de ejército en Estados Unidos. Había otros 2 o 3 hombres jóvenes ahí. Estábamos en una mesa redonda. Fui por curiosidad. Fui a la oficina de reclutamiento por curiosidad para ver si era candidato y si me aceptaban y averiguar sobre los beneficios de unirme a ese ejército. El oficial de reclutamiento fue al mostrador donde había personal que le iban a entregar el papeleo de mi perfil y procesamiento. Al recibirlo, me mostró que había escrito a mano en la parte superior derecho de la primera página. Habían 2 palabras: distraído y otro que no recuerdo. Entonces volvemos a lo que descubrí cuando tenía 4 años de edad en la biblioteca del colegio, que yo era distraído. Eso fue cuando tenía 4 años de edad
tuve ese gran descubrimiento. 4 décadas después, aquí estoy. Eso ha sido un problema para mí durante toda mi vida. Soy distraído. No de una forma chistosa o cute, sino de una forma problemática. Estoy hablando en vida social, en vida familiar, en vida profesional. Me han echado de trabajos por cuestiones relacionadas. Y vida espiritual también. En cuanto a la parte espiritual, ¿cómo me está afectando esto? Digamos que actualidades, noticias, cosas sucediendo en el mundo y combinando eso con redes sociales, todo me distrae muchísimo. Y pasa el tiempo, me voy olvidando de lo que el Señor ha revelado, lo que ha instruido, lo que ha mandado, se va quedando más y más atrás y yo me sigo distrayendo más y más con todo lo que va sucediendo en el mundo y que todos los días es algo nuevo, son cosas nuevas y otra vez más es un problema grande. Sigamos leyendo para que miremos qué más pasó en este sueño. Habían 2 palabras, distraído y otro que no recuerdo. Me miró, o sea, el oficial de reclutamiento me miró como para confirmar que lo leí y luego me entregó el papeleo en señal de que yo había sido aceptado. Sentado en la mesa, los demás todos firmaron sus papeles. Yo estaba sorprendido porque pensé que estábamos ahí solo para averiguar. Al final fui el único que no firmó. Pensé que mi vida era cómoda y que esto lo cambiaría todo. Y ahí pueden ver cómo todo esto, cómo se relaciona. A lo largo de todos estos años, es eso, es mi comodidad, es mi espacio, es donde estoy protegido de todo el mundo, estoy en mi burbuja y estoy bien yo. Ahí estoy yo todavía. Ahora, tuve ese sueño, me levanté, voy donde mi esposa y le digo, tuve un sueño. A la cual ella me respondió, yo también tuve un sueño. Esa misma noche ella soñó algo y ahora les voy a contar. Estaba en una escuela militar. La gente se estaba enlistando y escogiendo el área donde querían pertenecer. Había diferentes grupos o batallones haciendo diferentes actividades. Estábamos en un salón muy grande. Me mostraban gráficas y estadísticas y me decían que me uniera a esa área, que yo era muy buena con las matemáticas. Yo les decía que estaba cansada de eso y quería hacer las actividades de acción. Había un avión con gente lanzándose. Yo decía que quería hacer eso. Quería ir a la guerra y volar. No me querían dejar. La misma noche que yo tuve mi sueño de estar en una oficina de reclutamiento militar, mi esposa soñó algo demasiado similar, pero hay un contraste en lo que ella ha soñado a lo largo de los años. Digamos que desde ese tiempo que estuvo en la orilla del mar con Jesús y él estaba diciéndole que subiera al barco porque se iban al mar, tenían cosas que hacer y ella como que se rehusó porque estaba muy nerviosa. Desde ese tiempo hasta actualmente, en este sueño, ella ya quería la acción, quería enlistarse al ejército, quería ya empezar a hacer lo suyo, ella ya está dispuesta, mientras que yo estoy todavía en la bañera, volteada, ahí escondido, aislado, cómodo. Esa es la situación. Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque esto está confirmando lo que ya llevo un par de años hablando y sobre todo en las últimas semanas enfocándome en estos temas de militar, que lo militar y la ofensiva militar de la Segunda Avenida y todo eso es militar. Esto está confirmando todo eso y esto me está mostrando que yo estoy fuera de ese plan, estoy rehusando este plan, estoy siendo desobediente y estoy en una situación no ideal
para nada. Estoy mal parado, estoy mal preparado, estoy desobediente y tengo que hablar estas cosas. Tengo que decirlo porque una cosa es lo que yo enseño y una cosa es que a ustedes les gustan los videos y los estudios, y una cosa es que yo tenga pues conocimiento y sabiduría de temas. Otra cosa es la práctica. Otra cosa es la acción. ¿Sí me entienden? Una cosa es la teoría, otra es la práctica. En esto estoy como bien, en esto estoy re mal. En la práctica, en la acción. Lo comparto para que ustedes sepan que todos nosotros, todos ustedes están en este mismo punto. Estamos en etapa, estamos en momento de reclutamiento. Muchos estamos entrando, muchos nos estamos quedando por fuera. Es prácticamente lo que Jesús estaba advirtiendo en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Qué está haciendo en capítulos 2 y 3? Está diciéndole a su iglesia: prepárense, pónganse en sus vestimentas, quítense las manchas, las arrugas, los defectos, y pónganse en orden, porque ya es hora de entrar en acción. Esos son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y estos sueños de octubre 17, tanto de mi esposa como el mío, es confirmación de todo esto. Ella está dispuesta, ella ya está lista para combate. Yo no, yo sigo en esta bañera volteada. Y esto es un problema muy grande, porque somos una pareja, somos un matrimonio. Yo haciendo una cosa, ella es la otra, yo soy la cabeza. Bueno, el caso es que muchos de ustedes están en las mismas. Y la situación es muy seria. Las cosas se van a poner muy pesadas. Ahora, yo he hecho otros videos, uno que se llamaba Profecía de 7 puntos, donde comparto una palabra que recibimos del Señor de que las cosas se van a poner muy pesadas. Y los que no están firmes con el Señor, los que no están alineados con Él, no van a poder ser protegidos de lo que viene. Ahora quiero que miremos ciertos paralelismos con el pasado, porque el pasado revela el futuro. Y quiero que consideremos lo que fue el Éxodo, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, los llevó al desierto. Y yo he hecho el argumento en videos como este de 40, donde digo que el desierto simboliza muerte. Es muerte, pero no es muerte para que final, sino que es muerte para que algo nuevo nazca. Entonces, ¿qué pasó en este desierto? Pues la generación que salió de Egipto no era digna de entrar en la tierra prometida. Entonces Dios los dejó que murieran en el desierto. Pero no fue que todos murieron en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Fueron los de 20 años para arriba. Entonces leamos esto en Números 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? En este desierto caerán vuestros cuerpos de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces los niños, los jóvenes, digamos que Dios les otorgó digamos el derecho a entrar, porque eran jóvenes, eran inocentes, eran manipulables. Entonces Dios dijo que no los iba a castigar de esa forma, que iba a hacer con los que ya eran de edad suficiente para saber lo bueno de lo malo, de sus buenas acciones, de sus malas acciones. A ellos sí Dios los iba a castigar. Entonces, por ser jóvenes, pues Dios los excusó. Pero 40 años después, ellos ya crecieron y ya eran adultos, y ya cambia la dinámica entre ellos y Dios. Como vemos en Josué 1, ya Moisés murió, y entonces Josué toma el mando y dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. 40 años antes con Moisés eran niños, eran inocentes. 40 años después con Josué ya son adultos, ya son responsables, ya no se pueden decir que no sabían, que eran inocentes, ya son responsables por sus acciones, ya pasaron a ser ejército, ya como grandes pasaron a ser
ejército de Dios. Y quiero argumentar de que tal cual esto es un paralelismo de nosotros como cristianos que también estamos entrando, de pasar de ser niños, de haber conocido al Señor, de que Él nos consintió mucho y nos ayudó mucho en muchas cosas, pero ya debemos ser maduros y alistarnos como ejército, pasar de ser niños espirituales a entrar a ser ejército de Dios. Quiero que miremos aquí unos versículos de esta transición, primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Está diciendo que, digamos, nuestra primera etapa con el Señor es ya ir dejando todo eso que a ojos de Dios es inmadurez espiritual, engaño, malicia, hipocresía, envidias. Y entonces ya empecemos con la leche. Dejemos eso atrás, empecemos con la leche para ir creciendo, para madurar. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Entonces aquí está Pablo regañando a unos hermanos que no han madurado, que llevan quién sabe cuántos años tomando leche y nada que crecen, nada que maduran. Entonces aquí Pablo está regañándolos porque ya es hora de que maduren. No pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues ¿qué son Apolo y Pablo? Simples servidores que os condujeron a la fe, valiéndose cada cual del don que Dios les concedió. Yo planté y Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega cuenta para nada. Dios, que hace crecer, es el que cuenta. Y entre el oficio de plantar y el de regar no hay diferencia, si bien cada uno recibirá el salario en proporción a su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios. El caso es que nosotros estamos haciendo este mismo paralelismo. En una época éramos niños, éramos inocentes, Dios excusaba muchas cosas, pero ya ha llegado el momento de madurar. Ya somos ese pueblo que está saliendo del desierto para entrar a conquistar. Y conquistar significa guerra. Y esa es la mentalidad que ya tenemos que ir tomando. Tenemos que ir entrando a estas cosas. Entrando a su ejército, ya dejando atrás todo lo vano, todo lo inmaduro y realmente levantarnos como personas maduras, serias, fuertes, victoriosas, etc. Doy testimonio de que lo estoy haciendo mal. Aunque en mi mente yo lo estoy haciendo bien, en mi mente yo estoy preparado para esto y en mi mente yo soy parte del ejército, Dios está revelando por medio de esto, por la gráfica de flujo, que es todo esto, todas esas son anotaciones a lo largo de los años. Ahí es donde uno va armando los cuadros y viendo lo que Dios está revelando. Dios me está dando la verdad que estoy rechazando, que Él sí me tiene listo, digamos, mi posición y mi función en su ejército, pero que yo lo estoy rechazando por X o Y motivos. La distracción es parte de esos motivos. No estoy enfocado en lo suyo, estoy distraído con noticias o con cosas y con conspiraciones y mal, porque un soldado que va a una misión, que tiene un propósito, está enfocado en las órdenes de sus superiores, en el objetivo, en la misión, y cada cual está en esta situación, para bien o para mal, listo o faltando. Todos estamos en el punto de reclutamiento. Todos tenemos una misión, todos tenemos instrucciones, pero más allá de esto que estoy compartiendo, no puedo decirles cuál es su misión,
cuál es su posición, cuál es su estado actual en esta etapa. Ustedes necesitan hacer esto, necesitan ir recompilando ese tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que quiero proponer con este video? Primero que todo, quiero pues dar esa ya confirmación de que ese es el punto donde estamos actualmente, ¿ok? Segundo, quiero proponer que cada uno empiece a orar, clamar, velar, llorar, anotar a Dios, pedirle, rogarle, orarle, de que empiece a dar contexto de la situación pertinente de cada cual. Cómo están en armamento, cómo están en obediencia, cómo están en santidad. No cómo creen que ustedes están, cómo lo sienten en sus corazoncitos, sino en verdad absoluta cómo están en estas cosas. Porque vuelvo y digo, lo que viene es grave, es severo. Entonces propongo que entren en oración, entren en ayuno. Yo voy a hacer estas cosas, yo necesito hacer estas cosas porque estoy mal. Entren en ayuno, empiecen a pedirle a Dios. Dios, voy a hacer un ayuno de tantos días. Por favor, vayan revelando cómo estoy, cómo está mi armamento, cómo están mis vestimentas, cómo estoy en obediencia, cómo estoy en santidad, cómo estoy en mi hogar, cómo estoy aquí en las cosas de este mundo, cómo estoy en las cosas del reino, cómo estoy en todo esto en cuanto a lo que usted necesita que yo sea en su ejército, en su reino, y que lo vayan anotando y que vayan sacando ya cuadros de información y que vayan tomando acción en las cosas donde están fallando, lo que falta, lo que no falta, que vayan ya haciendo los ajustes necesarios para lo que viene, para estar ya formándonos en nuestros batallones, estar formándonos en nuestras posiciones, en lo que tenemos que hacer, en nuestras misiones y todo eso. Por mi parte, yo creo que estoy bastante claro en las cosas que hacen falta. Parte de lo que debo estar haciendo es seguir con estudios, publicar estudios acá en este canal, el estudio, el entendimiento, este tipo de cosas, el Apocalipsis. Después de Apocalipsis me he pensado en hacer un estudio de Levítico, porque las leyes tenemos que empezar a aplicar y a andar y caminar en las leyes y entenderlas bien, correctamente. Entonces hay que terminar Apocalipsis y después pasar al Levítico y ese tipo de cosas. Tengo que estar en esa mentalidad también, en mentalidad de estudio, tanto para ustedes como para mí, porque yo soy el primero que me beneficio de estos estudios y el primero que los necesita. Ese tipo de cosas es lo que quiero proponer, que nos vayamos organizando y que vayamos dejando atrás lo infantil. Díganme qué piensan ustedes. Escucho sus comentarios. Por favor, dejen ahí lo que opinan, lo que pueden aportar a esto. Y dejemos este video hasta aquí y seguiremos hablando sobre este tema. Es un tema pues crucial. Poco a poco lo vamos a ir como complementando con otras cosas, otras instrucciones, otras enseñanzas. Pero por ahora dejémoslo hasta aquí y los escucho. Por favor dejen comentarios, los escucho, que hay que hablarnos. Tenemos que hablar. Ok, gracias por ver. Hablamos pronto. Chao.